Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenas tardes para algunos, por cierto, incluso para mí aquí en España. Bien, comenzamos una nueva clase y me gustaría comenzarla como siempre he comenzado estos últimos años. ¿Cómo están yendo con los ejercicios? Me interesa sobremanera que tengamos claro, y de nuevo insisto con el tema, tengamos claro que los ejercicios son fundamentales para este proceso que estamos viviendo. Primero son ejercicios que tienen que ustedes realizar todos los días, incluso los días domingo, sábado, feriados, festivos, etc. La intención es que prueben el funcionamiento de estos ejercicios. Hoy vamos a incorporar otro más y les estoy pidiendo por favor regularidad. Me refiero a que no dejen de hacerlos todos los días. Insisto, lo metódico es importante, ¿sí? No vale concentrar todo en un mismo día y dejarlo el día siguiente o cosa parecida. Razón por la cual reitero las cosas más básicas que le he dicho. Risa, sonrisa, primer minuto de la mañana. Si pueden, agreguen otro minuto luego de mediodía, luego de almuerzo. No está mal que hagan a la noche también, como alguno de ustedes me ha dicho. Los ejercicios de potenciación de percepción. Esto significa ejercicios donde ustedes pueden aumentar la percepción de cada uno de los sentidos. Me refiero a clausurar uno para forzar la flexibilidad de los demás, a clausurar cada uno de los demás para flexibilizar los anteriores, y así sucesivamente lograr que cada uno de los sentidos capte más cosas. Por ahora nos quedaremos en este nivel, porque en percepción tenemos que avanzar 2 o 3 pasos adicionales. Les anticipo el próximo organización. Diana, por favor, deja cerrado el micrófono. Bien, avanzamos. Además de los ejercicios de percepción, que ejercicios les he sugerido algunos, vayan incorporando un esfuerzo adicional en cada una de las actividades que hacen como para captar más cosas. Esto significa de qué manera pueden captar adicionalmente a lo que hoy están captando en cada una de las tareas que hacen. Ejemplo, se ponen a escribir con este lapicero, en este papel, pequeños segundos. ¿Qué más puedo captar de esto? ¿Qué dice aquí esta promo, esta marca? El papel, qué rugosidad, qué grosor tiene. Vayan haciendo esto como ejercicio. Esto no quiere decir que se van a pasar la vida observando más detalladamente que lo mínimo necesario cada cosa que toquen. Pero durante este proceso de entrenamiento sí, para que luego incorporen, incluso en el metaconsciente de cada uno de ustedes, adicional de captación. Es como cuando aprendieron a conducir un coche. Primeros días de conducir un coche, fueron prestando cada vez más atención a cada uno de los movimientos o acciones que tenían que hacer para que el rodado siga andando. Hoy ya no piensan en cada cosa que hay que hacer para que ese rodado siga andando. Elsa, estás pidiendo la palabra. Fíjate que has levantado la mano. Saben ustedes que tienen un icono allí para hacerlo. Pero de todas maneras, les pido por favor que avancemos con la clase y luego damos pie a preguntas, ¿sí? Entonces, la idea es esta, que incorporen en el metaconsciente esa automática forma de observar las cosas. Y esto se hace con ejercicios, con práctica. Así como practicaron varios días el cómo conducir el coche sin pensar cada acción, estoy pidiendo que conduzcan el coche personal de ustedes en forma mucho más atenta y captando más cosas, sin necesidad de decidir conscientemente hacerlo, para que esto sea incorporado justamente como una habilidad, ¿sí? Incorporado como algo natural en ustedes. Luego, las respiraciones. Ustedes dirán, pero igual respiro, igual vivo con lo que respiro ahora. Bueno, en realidad sí, igual viven, pero la verdad se ha dicho que podrían vivir una vida mucho más rica, ¿sí? Una vida mucho más rica en la medida que incorporen algo más, ¿sí? De
alimentación, particularmente el cerebro. ¿Sí? Esa vida más rica que yo les estoy queriendo generar con este programa, lo van a notar con el tiempo. Entonces, los 3 niveles de respiración, manos en la cintura, recuerden, 10 aspiraciones completas, mantener con el aire pleno, llenando los pulmones, durante 5, conteo hasta 5, luego bajar, eliminar todo el aire, retener, no demasiado, les decía 2, solamente para evitar que alguien se quede inerte sin aire. Y luego volver y así sucesivamente hasta 10. Segundo nivel, tercer nivel. ¿Sí? Esto es lo que les he dicho en materia de respiración y esto es lo que quisiera que ustedes lo practiquen diariamente, al menos una vez por día. Sí, hay algunos, como Ivo me lo está mencionando, que van incorporando algunas sugerencias que yo estoy haciendo por las redes sociales, porque quiero expandir todo esto, y sí está muy bien. De hecho, está publicado en algunos libros. Lo que estamos haciendo acá es algo más personalizado, más fuertemente detallado, ¿sí? Daniel, respiración buenísima, es algo similar que me enseñaron en el pasado. Correcto, correcto. Bueno, lo de contar hasta 10 antes de contestar una pregunta es para hacerlo más consciente. Y yo te voy a dar hacia el final algún ejercicio, les voy a dar a todos algún ejercicio más específico, más tal vez del estilo de lo que estamos dando. ¿Sí? Bien, entonces, continuando con el tema. Ejercicios a realizar por todos, esto me gustaría que lo tengan muy en cuenta, ejercicios que tienen que hacerlo, que es importante que los hagan, y me interesa sobremanera que esto lo vayamos haciendo rutina en la vida. Ya veremos en su momento algunos otros. Hoy vamos hacia el final de la clase, ruego que todos se queden, es posible que sea un poquito más larga la clase hoy, pero ruego que todos se queden porque el ejercicio de hoy es importante. Si alguno tiene que retirarse antes, será de hora y algo, bueno, la verdad es que me avisan y veo cómo acomodo los horarios, ¿sí? Bien, aquí llegamos la clase pasada. En la clase pasada, recuerden, estuvimos hablando de percepción, hablamos de las preferencias visuales, auditivas, kinestésicas, englobamos en nuestras últimas, todas las percepciones que podríamos decir están en el contexto. Bien, estuvimos viendo percepciones, y las percepciones, de alguna manera, las manejamos en términos de las preferencias que cada uno tiene. Algunos tenemos cierta preferencia visual, otros tienen preferencias auditivas, y por tercer lugar, preferencias kinestésicas. Pero también les dije que con entrenamiento uno puede fortalecer una preferencia o incluso desarrollar aquellas que las tienen en segundo o tercer nivel. No todos tenemos una distancia entre primer preferencia, segunda y tercera similar, pero podemos entrenarnos a adquirir preferencias equivalentes por uno y otro sentido, por uno y otro canal. Pero lo cierto es que para determinados roles esto es importante, y particularmente en aquellos para los cuales los estamos entrenando, es importante que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque en realidad siempre es más eficaz comunicarnos con otros en la preferencia de esos otros, no en nuestra preferencia. Por eso entonces les decía en la clase pasada que es importante que tengamos capacidad de cambiar nuestra preferencia. En mi caso, he hecho incluso alguna expresión y alguna prueba en clase mismo, en mi caso, por este rol que desempeño y sobre todo ante distintos auditorios, es importante ir acomodando el cambio de mis preferencias en términos de la persona que hace una pregunta, en términos de un auditorio o del otro, en términos de la necesidad a veces de fortalecer la comunicación utilizando los 3 niveles de preferencia en forma simultánea, con mucha potenciación de comunicación. Lo que luego les he dicho también, y comenzamos a trabajar, fue el tema de la percepción consciente y metaconsciente. Las percepciones en realidad no solamente somos conscientes de todas las que recibimos, en realidad somos conscientes de una mínima parte, insisto,
de las preferencias de las comunicaciones o estimulaciones de entorno. La idea es que esa mínima parte es lo que atraviesa el consciente, pero en la mayoría son percepciones bajo el umbral de conciencia. Y tenemos también que entrenar ese bajo el umbral de conciencia. Lo que les he dicho recién, de aumentar la percepción, observando más las cosas, lo refería al boli o al papel o al elemento que tengo en torno, o cuando voy caminando, o cuando estoy tratando con alguien, esforzarme por captar más cosas, además de los ejercicios básicos, películas sin sonido, películas sin imagen, los desarrollos olfativos, gustativos, etc. Además de todo esto, ir por la vida tratando de captar más cosas para ir entrenando al cerebro mientras vamos por la vida. Esto significa desarrollar ya no solamente una captación mayor, sino incrementar la capacidad de captación. Esto significa fortalecer la misma habilidad con la cual estamos captando las cosas que ocurren en el entorno. Y esto significa empezar a llevar al metaconsciente esa habilidad, porque la vamos a incorporar y a practicar ya cuando tengamos un cierto tiempo de ejercitación, la vamos a incorporar como una situación que hacemos sin pensarlo, sin meditarlo. Bien, la idea es esta, que la percepción consciente, decimos, es limitada, ya que solamente puede captarse, puede trabajarse en 9 variables, 7 más menos 2 decíamos la clase pasada y está en la gráfica que tenemos enfrente. Es que utilizamos solo un canal sensorial por vez, y esto de alguna manera no es suficiente. Tenemos que captar, y para eso el metaconsciente, más de un canal. Avanzando entonces en el tema, podemos decir, para ser muy claros en esto que acabamos de plantear como concepto, es que la captación puede ser consciente o metaconsciente, pero la captación consciente atiende solamente a un máximo de 9 variables de información. Y es limitada, por tanto. Por eso es que debemos trabajar con el metaconsciente, donde hay una ilimitada posibilidad de registros de estímulos. También esto es bueno considerarlo en términos de lo que se denomina la preparación para la toma de decisiones. ¿Cómo deciden ustedes? Lo que decía recién, ¿quién era? Era Daniel, contarnos hasta 10 antes de tomar una decisión. ¿Sí? Acá hay una explicación. En realidad, si yo tomo una decisión rápida, lo que estoy haciendo es tomar una decisión limitada. Es tomar una decisión con pocas variables. Es tomar una decisión con máximo 9 variables. Y ahora voy a ir a la pregunta esta, que acaba de plantear, no sé si Diana, porque me sale el mensaje, pero queda registrado luego detrás de la imagen que tengo. Pero si yo cuento hasta 10, y yo diría para las decisiones importantes algo más que 10. ¿Recuerdan la frase que decía la clase pasada? Para decisiones importantes muchas veces en la jerga popular decimos, lo consulto con la almohada y te contesto. Pues lo que necesitamos es un periodo de tiempo de análisis metaconsciente de la decisión. El tema de plantear un tiempo entre el estímulo y la decisión no es solo por pensarlo más conscientemente, sino que es por dejar que el metaconsciente aporte más información a la decisión. No se olviden que el consciente tiene una limitación a 9 variables, cualquiera sean. Depende del tema que estén tratando. Es decir, 9 conceptos, 9 ítems pueden ser considerados simultáneos. Yo ya estoy pensando, sí, en los alumnos, en las preguntas, en lo que tengo la filmina que tengo que explicarles, en el tema que tengo que dar, hasta 9 cosas, máximo. Muchos tienen menos. Pero el metaconsciente, si yo relajo, tomo una actitud en estado alfa, lo pienso y probablemente me surjan mucho más cosas adicionales a esas 9. Por eso es que creo que hay que tener claro este concepto.
La idea es que esas 9 variables de información, insisto, Diana, son 9 variables de diferentes cosas según aquello que estemos tratando, insisto con el concepto. ¿Sí? Por otro lado, en la percepción consciente, normalmente atendemos un canal, porque es al que le damos importancia para captar el sonido de la clase. O estoy mirando la imagen y dejé de prestarle atención al sonido de la clase. O, por ejemplo, surge algo, me he golpeado aquí mientras estoy con este boli y este papel. Y entonces capto ahí, me distraigo de la clase. Más aún, yo estoy haciendo un esfuerzo ahora y probablemente no siempre me salga bien porque estoy con el tema que debo desarrollar, con la pregunta de ustedes, a ver si la puedo insertar como respuesta. Y así sucesivamente. Por eso algunas preguntas quedan a veces no contestadas y lo que pretendo hacer es retomarlas al final porque no las pude insertar como respuesta en el desarrollo de la clase. La idea es que todo lo demás será impactado en el metaconsciente, pero quiero hacer una expresa aclaración sobre esto. Los metaconscientes más entrenados captan mejor. Y esto significa que muchos metaconscientes, es decir, metaconscientes de otras personas no entrenadas para esto, no son tan sensibles para captarlo. Más aún, diría que a veces se les pierde la información. Por eso es que a una persona, según sus roles, un neurolíder, por ejemplo, un neuromarketer, o una persona que hace neuromanagement, tiene que tener desarrollada esa capacidad de captar metaconscientemente porque necesita percibirla más fácilmente, más fluidamente. El entrenamiento a captar metaconscientemente es importante para desarrollar capacidad de captación metaconsciente. Y esto parece obvio, pero muchas veces no se reconoce así. Por eso el planteo es que creo que debemos ser conscientes de la capacidad metaconsciente y conscientemente desarrollar la capacidad metaconsciente y conscientemente lograr que el metaconsciente desarrolle capacidades metaconscientemente también. ¿Se entendió? Última etapa, que metaconscientemente desarrollemos habilidades metaconscientemente. ¿Se entiende? Bien. Avanzando con esto, quisiera plantearles un vídeo que tal vez les explica de forma más específica, más amplia. ¿Sí? No conoce a esta joven, pero tanto si quiere como si no, en este preciso momento ya tiene una opinión sobre ella. En una décima de segundo ya ha decidido si la encuentra fiable, competente, agradable. Sin duda, su cerebro es una maravilla avanzadísima. Gestiona el 90% de todo cuanto hace sin que usted se entere, tanto si está despierto como dormido. Cuando cree que tiene una idea, su cerebro ya ha tenido esa idea. Por ejemplo, fíjese en esta frase. ¿Aún entiende esta sopa de letras? La mayoría es capaz. Su cerebro puede volver a poner las letras en orden automáticamente. Algo en su cabeza le ayuda a orientarse en las aventuras cotidianas de la vida moderna. Algo que decide las cosas por usted antes de que las piense, porque su cerebro siempre está en modo automático. Nuestro mundo se complica cada vez más y más. Un psicólogo estadounidense calculó que hoy el cerebro humano puede absorber simultáneamente 11 millones de unidades de información. Sin embargo, tan solo percibimos conscientemente un máximo de 40. Por eso Nueva York es agotadora cuando la visitamos por primera vez. Pero si nos aventuramos con frecuencia en lugares
como Times Square, más a gusto nos sentimos en ellos. Eso es porque pasamos al piloto automático y el cerebro elimina lo que considera irrelevante o conocido. Para demostrar esto, el psicólogo Daniel Simons concibió este experimento. Contar cuántas veces pasa la pelota el equipo blanco. Y adelante. Aunque usted haya conseguido darse cuenta de algo, la mitad de los sujetos de la prueba no se fijaron en el gorila. Estaban ciegos para el gorila negro porque estaban demasiado ocupados contando los pases del equipo blanco. El cerebro decide qué información es lo bastante nueva e importante sin que nosotros lo sepamos. Así que cuando transitamos por la vida, tendremos suerte si nuestra mente inconsciente nos avisa de que pasamos junto al amor de nuestra vida. El inconsciente está especializado en el presente. El consciente puede viajar en el tiempo. Podemos recordar el pasado. Podemos perdernos en el pasado. Podemos planificar el futuro. Pero lo que se ocupa, ¿qué sistema atiende el negocio mientras estamos viajando al futuro? Pensando en el pasado, andando por la calle, debemos ser conscientes de lo que ocurre en nuestro entorno. Debemos adaptarnos a él. Y el inconsciente es un sistema basado en el presente. Y como opera al mismo tiempo con los datos del consciente, detiene el viaje en el tiempo de la mente consciente. Si tan solo existiera la mente consciente, en cuanto viajáramos por el tiempo, nos caeríamos por un precipicio. Nos atropellaría un coche. Nos pasarían un montón de cosas porque no prestamos atención al presente, y el presente es algo peligroso. Es nuestro piloto automático el que decide qué es importante y qué se ignora. Por eso no nos damos cuenta de que el cerebro no nota que llevamos puestas las gafas de sol mientras no se nos muevan de la cabeza. Nos acostumbramos tanto a ellas que hasta tenemos que comprobar si las llevamos puestas.